Las neurohumanidades es un nuevo campo del saber. O sea, no es una materia, no es algo así circunscrito, sino justamente neurohumanidades es algo que se ha venido dando a través de los tiempos, ¿sí? En el campo digamos, en la vida humana, de unificar lo que siempre había estado separado, que son las ciencias, la ciencia y las humanidades. Siempre se han considerado como que cada quien son actividades paralelas, pero a través de los años, gradual y sucesivamente, se han venido juntando y han coincidido. ¿Cuál sería de las ciencias, cuál sería la más adecuada para entender el ser humano? Las humanidades, ¿sí? Pues entonces la ciencia del cerebro. Y entonces viene la neurociencia. Entonces, las neurohumanidades es tratar de entender las actividades de la cultura humana desde el punto de vista de las ciencias de la mente y del cerebro, que es la neurociencia, y de ahí pues las neurohumanidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las neurohumanidades justamente se ha valido de los recursos contemporáneos, muy actualizados, de la ciencia del cerebro, los avances fundamentales sobre todo en biología molecular y en estudio de imágenes cerebrales, que permite estudiar muchas funciones de la mente que antes era imposible de entenderlas o muy difícil, ¿sí? Porque las imágenes cerebrales nos permiten lo que parece así cosa de magia, ¿no? Es ver qué pasa dentro del cerebro, ¿sí? Y esas disciplinas, que es un conjunto de disciplinas, se llama neurociencia. Entonces las neurohumanidades se aplica no nada más en la medicina, que es eso, ¿sí? Sino justamente se aplica, por ejemplo, aquello que entendemos como neurohumanidades, por ejemplo, las disciplinas, las artes plásticas, en la pintura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué ocurre en el cerebro y en la mente de los pintores de los tiempos para justamente plasmar en una obra plástica, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron sin recursos propiamente de la técnica científica, ¿sí? Desde la perspectiva, la tercera dimensión, los colores, etc. Entonces, y lo que importa es qué pasa en el cerebro, cómo le hace el cerebro. Y también, ese es en el artista, pues, en el cuadro, por ejemplo, ¿no? Pero también en el espectador, ¿no? ¿Cómo entendemos, cómo captamos eso? Tiene que ver con funciones fundamentales de la mente, que antes no se podían estudiar y ahora sí se puede saber, por ejemplo, funciones emocionales, de placer, agresividad, coraje. Cómo entendemos las funciones cognitivas, ¿no? Se aplica a otros campos, no necesariamente artísticos, sino también, por ejemplo, en la política, ¿sí? A ver qué pasa en todo aquello que se entiende por política, ¿no? Los que son conservadores, liberales, los que son de izquierda, de derecha. ¿Qué pasa en el cerebro para que yo, ciudadano, me incline por tal o cual partido? Entonces se puede saber, de acuerdo al contexto, al ambiente, la idea que tenemos de un partido político y toda su ideología, cómo la procesa mi cerebro. Y cómo se puede saber qué pasa en mi mente para yo votar en un momento dado, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene avances extraordinarios para poder predecir, ¿sí? Un votante con una imagen cerebral por quién va a votar. Más o menos sería una idea, ¿sí? En la economía, digamos, grandota, macro, o desde la persona que quiere comprar algo, ¿no? ¿Qué pasa en mi cerebro, de un hombre o una mujer, cuando yo quiero, por ejemplo, unos zapatos, un traje, joyas, un automóvil, una motocicleta, perfumes, lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa en mi cerebro? Entonces, inicialmente lo que pasa, ¿no? Vemos un aparador o entramos a una tienda, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos, me gusta esa joya, o me gusta esa moto, o ese reloj, o lo que sea, ¿sí? Entonces, primero se activa en la mente de cualquier persona, en este caso un futuro comprador, lo primero es el área del placer, ¿sí? Porque al gusto, tengo muchas ganas, ¿no? Me gustaría comprarme 10 pares de zapatos, la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O un vestido, o joyas, o un automóvil. Entonces, se activa mi área de placer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gusto, ¿no? Eso es lo primero, al estar en el aparador, en una exposición tal, ¿no? Pero después se conecta una parte del cerebro diferente, que es el área del control del juicio crítico, que es la corteza prefrontal, ¿no? Por ejemplo, a ver, tal cosa cuesta 10,000 pesos, por decir algo, ¿no?
el placer, el gusto, qué padre que voy a tener eso, ¿no? Pero se conecta, un cerebro normal, ¿sí? Se conecta con mi corteza prefrontal, decir, híjole, pues cuesta muy caro, no lo tengo, entonces pues, no lo compro. O bien sí lo tengo, pero este dinero es para pagar la renta, para pagar esto, ¿no? Entonces se establece un equilibrio entre el área del placer, quiero comprarlo, y un área del juicio crítico, puedo o no puedo, y la capacidad de decidir. En la jurisprudencia, por supuesto, ¿sí? Ahí se manejan criterios fundamentales, funciones cognitivas elevadas, que son el sentido de justicia, de libertad, etc. Pero en términos sencillos, este hombre dice la verdad o echa mentiras. Entonces se puede saber muy bien en un juicio, por ejemplo, ¿no? Ya se ha hecho en algunos lugares, pero tiene connotaciones morales, ¿sí? Por ejemplo, porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo no cometí tal delito, no puedo mentir o decir la verdad, ¿sí? Entonces, pues ya, ¿sí? Si un abogado, que es el fiscal, a mí no me interesa si es culpable o no me interesa declarar que el juez, el jurado, lo declare culpable, ¿sí? Entonces, eso se hace con recursos de la retórica, normalmente, ¿sí? Pero si yo soy defensor, no me interesa si es culpable o no. Mi interés es que no sea condenado, ¿sí? Bueno, ese es recurso de la retórica, pero ahora se puede saber si esa persona está echando mentiras. Y evidente, si es inocente o culpable. ¿Por qué? Porque se activan diferentes áreas del cerebro. Entonces ya no es necesario la cuestión de retórica, ¿sí? De si es culpable o no. Este hombre es culpable, sí o no, independientemente de fiscal o el defensor. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahí una imagen de su cerebro que me señala que este hombre o esta mujer es inocente o culpable. Está mintiendo o está diciendo la verdad. La religión se aplica mucho, ¿no? ¿Por qué somos creyentes o no? ¿Qué partes de mi cerebro tienen que ver con Dios o no Dios? De hecho, hay un libro muy popular, científicamente, que lo escribe un científico del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Él escribió un libro que se volvió muy popular, ¿sí? Que se llama El gen de Dios. Entonces él descubrió una molécula que tiene que ver con las creencias religiosas y le llamó el gen de Dios. Entonces todo ese tipo de rollos, todo este tipo de cuestiones de la ciencia se aplican a la religión, a los estados místicos, ¿sí? Y precisamente ahorita estoy dando un curso aquí en Arte y Cultura de Neurohumanidades sobre la meditación, ¿sí? O sea, neurociencia y meditación, ¿no? ¿Qué pasa en aquellas personas que meditan? ¿Qué pasa en su cerebro? Es bien sabido que la meditación es una tradición milenaria que ha sido un instrumento, pues una práctica espiritual, ¿no? En los últimos años se emplea no nada más como una práctica espiritual la meditación, sino como una práctica terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los efectos de la meditación es que aumenta las funciones cognitivas, aumenta la cuestión emocional, la intuición, la percepción, la memoria, la atención, hace que tengamos sentimientos más nobles con las personas, más buena onda, ¿sí? La persona que medita, también que aprenda mejor, que se conserve más la memoria, que tengamos más empatía con las personas, que disminuye el estrés, por supuesto, ¿sí? La meditación se ha demostrado esto ya científicamente, que disminuye el estrés. ¿Por qué? Porque hay cambios en el cerebro, es decir, las personas que meditan y los efectos positivos, espirituales y o terapéuticos, ya se ha demostrado que hay cambios en su cerebro, ¿no? Porque se sabe que partes del cerebro participan en la intuición, en la empatía, en sentimientos que se llaman proactivos, ¿no? De generosidad, de altruismo, de amor, de bondad, de compasión, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con la meditación y de ahí pues la relación entre meditación y la neurociencia, ¿no? ¿Qué nos puede decir la neurociencia? El cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro y en la mente de alguien que medita, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no?
Muchos son los proyectos de salud que existen ya en las diversas entidades académicas, pero esta vez decidimos articularlos en un solo proyecto global de salud integral, Unisalud. En esta su primera etapa, Unisalud impulsa lo más básico pero crucial: los hábitos de consumo y de actividad física. Tu universidad cree en la prevención y prefiere educar que curar. Porque sabe que duele menos, cuesta menos y te conviene más. Desde la Uni, queremos contagiar de salud a nuestros seres queridos. Somos 36,000 agentes de cambio. Si queremos, podemos llenar de salud el estado entero. Unisalud. La palabra pedofilia engloba distintas concepciones, ¿no? Sociológicas, psicológicas, morales, y hoy en día es un tema muy presente en nuestra sociedad. Desde distintas áreas la pedofilia pues, nos afecta, ¿no? Creo que es uno de los óxidos que corroen más al sistema social y a la familia y a cualquier ciudad o cualquier sistema, ¿no? Entonces la palabra pedofilia a veces se confunde con la palabra pederastia. La palabra pederastia se refiere más a la situación de abuso sexual que involucra un abuso sexual hacia un menor de edad. La palabra pedofilia es aquella únicamente en la que se siente atracción sexual por el menor sin llegar necesariamente al coito. Entonces forma parte de una clasificación de trastornos psiquiátricos que conllevan situaciones de sexualidad no normal, digámoslo así, que no tienen que ver con el coito, sino con situaciones de obsesiones a distintas áreas, ¿no? Hay muchas filias hay personas que tienen filias a objetos y con ellos sienten placer, y en este caso los pedófilos tienen atracción sexual o deseo sexual hacia los menores de edad. Normalmente el perfil de las personas que son pederastas es el de un varón. La mayoría de los pederastas suelen ser hombres jóvenes también, y en un alto caso, en un alto porcentaje han sido también hombres abusados sexualmente. Realmente las características físicas pues no varían, ¿no? O sea, en sus características físicas no podríamos reconocer a un pedófilo o a un pederasta, ¿no? En principal pues es que es un hombre, ¿no? Es un varón. Suele ser joven, su coeficiente intelectual es medio alto, suelen ser profesionistas, estar bien acomodados socialmente, ¿no? Puede ser desde clase baja hasta clase muy alta. Y realmente es un fenómeno mucho más presente, lamentablemente, de lo que la gente se imagina. Se acerca a lugares en donde puede tener contacto con niños sin levantar sospechas. Por ejemplo, en el entorno educativo, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, en instituciones deportivas. Es muy listo para cubrir su trastorno, porque en realidad pues, la pedofilia y la pederastia hacen referencia a un trastorno psiquiátrico. Hay muchas teorías sobre el tema, y desde las neurológicas, que son daño cerebral en estas personas, por eso aunque quieran controlar su conducta no logran hacerlo y reinciden. Tienen conciencia del problema, están bien ubicados en tiempo y en espacio, no están para nada desconectados de la realidad, saben lo que están haciendo, saben que está mal, pero simplemente no lo pueden dejar de hacer. ¿No? O sea, el pedófilo o el pederasta se esconden en los hogares de cualquier familia, puede haber una persona así, y realmente el mayor porcentaje de los abusos sexuales o de las violaciones se comete por un tío, por un papá o por un abuelo o por un vecino. Entonces realmente son personas en quien las familias confían,
¿quién podría desconfiar de un abuelo? ¿Quién podría desconfiar de un tío, ¿no? Aquí creo que la situación que puede proteger más a los menores, a los niños, es la comunicación que los padres tengan con ellos. ¿A qué edad se puede hablar ya a un niño sobre su sexualidad, sobre sus órganos sexuales, sobre a qué edad es la propicia? Antes de la etapa escolar, es decir, antes de que los niños cumplan 6 años, 5 años, 4 años, hablamos del segundo o tercero de kinder, ya se puede informar, psicoeducar al niño de cómo se llaman sus órganos genitales, en dónde pueden y no pueden ser tocados, por qué no pueden ser tocados, y qué hacer si alguien intenta tocarlos. Creo que el factor más grande de protección es que los hijos tengan esta información. Y no solo que tengan esta información, sino que el vínculo entre el padre y el hijo, tanto papá como mamá, sea un vínculo afectivo sólido. Es decir, que el niño pueda confiar en su mamá o en su papá, en ir a decírselo, en ir a contárselo. Cuando un menor cuenta esta situación, la recomendación es creerle y luego averiguar, ¿no? Porque hay menores que reportan adultos que fueron víctimas de abuso sexual y que cuando contaron esto a sus padres no les creyeron. Entonces es un doble daño, ¿no? El primero, el daño que hizo el pederasta o el pedófilo, y luego el segundo, la falta de credibilidad de sus padres, es decir, no le ayudaron, no le creyeron. Entonces, reconocer a un pedófilo no es sencillo, no es fácil, pero bueno, podemos estar atentos de personas que se acerquen más a nuestros hijos, que les hagan obsequios, que les hablen, desconocidos, que se acerquen a ellos, estar muy al pendiente de nuestros hijos cuando estemos en lugares públicos. En los supermercados es en donde más se puede prestar, o en espacios abiertos, con grandes congregaciones de personas, es en donde se puede presentar el ataque de una persona así, ¿no? La mayoría de los pedófilos suele tener atracción hacia personas del mismo sexo. Es decir, va a abusar de menores de edad de su mismo sexo, pero no es una regla general, ¿no? También hay mujeres que tienen este trastorno, este rasgo, y aunque son las menores, también se reportan. El pederasta actúa simulando que lo que está haciendo es normal, que lo que está haciendo no tiene nada de malo. Entonces se acerca muy cuidadosamente para no sobresaltar al niño y no evitar que grite o que pida ayuda, ¿no? Entonces se va acercando lentamente, y cuando va viendo que el niño ya confía en él, es cuando puede ocurrir el primero de los acercamientos, ¿no? El primero de los ataques. Sobre todo también trabaja con una situación muy perversa, que es el temor o la amenaza de decir que si dice algo, pues le va a suceder algo a su papá o le va a suceder algo a su mamá. Son personas inseguras, no se sienten cómodas con los adultos, con una autoestima baja, socialmente no encajan, no tienen amistades sólidas, suelen ser inteligentes pero no emocionalmente hablando, y normalmente no tienen buenas relaciones de pareja, es decir, no establecen relaciones de pareja sólidas con adultos. Por eso buscan a un menor, porque con un menor se sienten más seguros o pueden sentirse bien porque saben que los pueden controlar o someter. Un menor en edad preescolar puede ser que exprese estas situaciones pues con aislamiento, con tristeza, puede dejar de comer, puede tener problemas para dormir, puede incluso su comportamiento ser rebelde, ¿no? Irritable. Un menor en edad escolar, es decir, ya en primaria, puede comprometerse más su autoestima, la seguridad en sí mismo, puede tener miedo de salir, se va a pegar mucho a su mamá si es su figura de cuidado o de seguridad, o a su padre, ¿no? Entonces, en la adolescencia, por ejemplo, pues pueden ser ya situaciones de adicciones, de un fenómeno que hoy se llama cutting, que es adolescentes que se cortan y se hacen lesiones. No todos los adolescentes que se hacen cutting han sufrido abuso sexual o situaciones de este tipo, pero sí reflejan un síntoma de perturbación alta, ¿no? O sea, hay un trastorno que se denomina trastorno de estrés postraumático, y una de las manifestaciones son las automutilaciones.
normalmente vamos a ver que esas consecuencias van a estar presentes en las etapas de su desarrollo hasta la vida adulta si no recibe tratamiento. El trastorno de estrés postraumático es el trastorno que más observamos en personas que han tenido estas situaciones. Están alrededor del 50%, ¿no? O sea, el 50% de las personas que han sufrido violación o abuso sexual en su infancia desarrollan TEP, trastorno de estrés postraumático. Y el trastorno de estrés postraumático está compuesto por varios síntomas. Uno de los más duros o lastimosos es la reexperimentación automática de eso que ocurrió. Haz de cuenta que lo traen como encendido y se les vienen imágenes, sensaciones, sonidos, aromas, recuerdos de todo eso que ellos vivieron, involuntarios, es decir, no es que ellos quieran acordarse de eso, porque en realidad no quieren, pero en cualquier situación de su vida presente vienen y se despiertan esos síntomas, esos recuerdos. Entonces, otra cuestión que daña mucho otra consecuencia es el funcionamiento. O sea, son personas que van como con el freno de mano puesto, ¿no?, por la vida, y les genera un gran esfuerzo la vida, ¿no? O sea, personas que suelen tener depresión, autoestima baja, autoconcepto malo, una baja percepción de sí mismos, ¿no? Como afecta mucho el desempeño, la seguridad y la confianza. Y por supuesto en la vida adolescente o adulta empiezan a tener problemas para tener relaciones de pareja. O sea, a la hora de que se acerca a alguien honesto, cariñoso, cuidador, a manifestarle realmente una posibilidad de tener una relación de pareja, son personas que la rechazan porque no saben cómo es eso, no saben qué es eso, ¿no? Para ellos fue de otra forma el acercamiento. No necesariamente, o sea, no necesariamente el niño que fue abusado se convierte en un adulto abusador, pero lo que vemos en el perfil de la pederastia es que un alto porcentaje de las personas que tienen este trastorno han sido abusados en su infancia. No todas las personas se convierten en eso, para eso pues, hay que acudir a tratamiento psicológico. El tratamiento que hoy en día la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, incluso la Asociación Americana de Veteranos de Guerra recomiendan para el estrés postraumático, que es el trastorno que con más frecuencia vamos a ver en estas personas que han sido víctimas de abuso sexual, es terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma, y también un tratamiento innovador, tiene hace unos 20 años que surgió en Estados Unidos, que se llama terapia de reprocesamiento y desensibilización mediante movimientos oculares, o también llamada EMDR. Es una terapia integrativa que tiene muchos componentes neurológicos, neuropsicológicos, porque hoy sabemos que el trauma no es un efecto, no es una situación que se quede aislada o que aparezca con síntomas, sino que incluso causa un daño a nivel cerebral. Es decir, las personas que desarrollan TEP, trastorno de estrés postraumático, tienen áreas en su cerebro relacionadas al sistema límbico, que es el sistema como de amígdala, tálamo, hipotálamo, estas áreas del cerebro en donde se procesa la información emocional. Observamos que están dañadas, es decir, están como encendidas, como haciendo daño, ¿no?, en esa memoria emocional asociada a esos recuerdos de abuso. Entonces, estos dos enfoques son los que hoy en día es el tratamiento indicado, es el tratamiento específico al cual debería de acudir una persona que tiene o que tuvo en su vida estos eventos, ¿no? No importa si fueron eventos de hace 30 años o si fueron eventos de hace 3 meses. Las respuestas siempre van a ser las mismas, los síntomas van a ser los mismos. Obviamente, una persona que viene a terapia a los 3 meses de haber sufrido una violación, un abuso sexual, va a evitarse años de sintomatología de estrés postraumático. Entonces, la recomendación es que se acerquen al tratamiento. Tiene solución el trastorno de estrés postraumático. La gente no tiene por qué vivir con ese sufrimiento, ¿no?
ejemplo, da consulta y asesoría, que es para un paciente. El paciente llega, expone sus problemas y se le da un tratamiento nutricional para mejorar su salud o para preservarla. Otra cosa de las que hacemos es investigación, por ejemplo, en cuanto a alimentos, en cuanto a salud poblacional. También podemos dedicarnos a la docencia, como me dedico yo, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ser nutriólogos en comedores industriales, que esto es ya no enfocarnos a patologías, sino a manejar, dependiendo de los cargos de los empleados, darles algo de comer que les satisfaga y que los haga funcionar adecuadamente. También nos podemos dedicar al hospital. Ahí tratamos las patologías también de los pacientes y controlamos su alimentación. Entonces hay mucho campo donde podemos intervenir. Hoy están trabajando con lactantes, están trabajando a partir de 6 meses cuando comienza lo que es la lactación, que es la introducción de todos los alimentos diferentes a la leche. En este caso van a preparar fórmulas y papillas. Tienen casos distintos, de distintos meses de edad, entonces, de acuerdo a su caso, meten verduras, frutas o ya empiezan con la introducción de cereales, algunas leguminosas y algunas otras cosas. Chicos, ¿qué etapa les tocó a ustedes? ¿Su lactante de cuánto es? De 6 y 7 meses, le vamos a dar al de 6 meses verdura, papilla, y para 7 meses verdura y fruta, igualmente papilla. El chayote y la zanahoria son de los primeros meses, y en el séptimo mes pues ya también incluimos lo que es las manzanas, y igual el chayote y zanahoria para que se vaya acostumbrando a estas verduras y sabores. Aprender a hacer las preparaciones dependiendo de los grupos de edad. También después vemos algo de patología y empezarlos a introducir al uso de porciones. Esta es la primera materia en la que hacen cálculo dietético. Entonces empiezan sin saber, sin tener una noción, a lo mejor ponen 3 tazas de lechuga para un paciente y es mucho. Entonces empiezan a dar cuenta de qué funciona y qué no funciona tanto en el cálculo como ya a la hora de elaborarlo. Y eso les permite prescribir más tarde un plan dietético para algún paciente. ¿Tu lactante de cuántos meses es? Es de 7 meses. 7 meses. ¿Qué le vamos a introducir? Le vamos a introducir fruta, verdura y también algo de cereal. En este caso sería papa. Las preparaciones, por ejemplo, ya de los 7 meses puede ser la manzana con fruta picada y también puede ser en papilla. Y aparte también la leche, que es muy importante todavía para la dieta del niño. Platícanos de tu lactante, ¿qué le van a dar? Bueno, el de 7 meses lleva papillas. Va a llevar, al principio en la mañana es una papilla de chayote. Después lleva una papilla que es con arroz, plátano y la leche. Después, y ya en la noche va a llevar una papilla que es de plátano. Estamos coordinados con la parte teórica. En la parte teórica van viendo las etapas de la vida, qué es lo que le van a dar a cada persona o cada caso, qué es lo que vamos a ver. A la hora tenemos una primera hora que es de cálculo. Ellos ya traen algo de información, entonces empiezan a calcular y lo llevan a revisión. Estos menús ya son los que realizan en la práctica del miércoles, pero ya traen toda esa carga de conocimiento que tuvieron en la parte teórica y que investigaron a la hora de su cálculo. Los preparan a la hora de clase, comentamos un poco lo que traen, los preparan a la hora de clase dándoles los casos y al final viene la revisión y ya vemos si les quitamos algo, si les ponemos algo, hacemos algunas recomendaciones o incluso los ponemos a ellos a justificar por qué utilizaron tal o cual cosa. Díganme qué es lo que van a hacer ahorita. Bueno, vamos a hacerle una dieta, un plan alimenticio a un bebé de 6 meses. A los bebés de 6 meses, como están empezando a tener el contacto con los alimentos, se le da de preferencia 3 días la misma comida. En este caso, le vamos a dar al bebé de 6 meses zanahoria 3 veces al día por 3 días, para que se acostumbren al sabor. Va a ser zanahoria picada, zanahoria cocida picada. Chicas, ¿solo por cuestiones de sabor es esto de que le vamos a dar varios días el mismo alimento o hay alguna otra razón? A los 6 meses sí, porque es cuando comienza la introducción de alimentos, entonces hay que acostumbrar al niño a que tenga el alimento. Una de las razones por las que le van a dar así el alimento es para detectar si hay algún cambio en el bebé. Si nosotros lo damos por 3 o 4 días zanahoria y le sale alguna ronchita o algo, ya detectamos que fue la zanahoria, porque a lo mejor se tardó en presentar esa alergia. Si nosotros le damos hoy zanahoria, mañana chayote y pasado mañana alguna otra cosa, no vamos a saber si la roncha fue por la zanahoria o fue por el chayote. Generalmente los consumen o los regalamos, tratamos de no desperdiciar nada.
Una de las cosas que se supone no debemos hacer es comer durante la práctica, entonces esperamos a que todos terminen, se da la explicación porque todos tienen cosas diferentes y se hacen las observaciones pertinentes y ya al final se pueden consumir los alimentos o se pueden llevar a casa. Al de 6 meses le vas a dar solo verduras y frutas, pero principalmente verduras. Al de 10 meses ya le puedes dar todos los grupos alimenticios, o sea, verduras, frutas, leguminosas, cereal, alimentos de origen animal. Pero va a ser como, en este caso vamos a dar solo frutas, verduras y cereales para que el bebé como que apenas vaya a adaptarse. Vamos a cocer el arroz como normalmente se hace, pero lo vamos a incluir con la verdurita y lo vamos a, bueno, se va a usar el aceite para primero freír el arroz y hacerlo como normalmente se hace, pero sin condimentos, porque no se le pueden incluir condimentos a tan temprana edad. Y ya lo vamos a revolver con el chayote, que es la verdura que le vamos a dar en esa comida. Bueno, tienen que llegar, no pueden pasar de esta parte que está aquí atrás, sin su cofia, sin su cubrebocas, por motivos de higiene, tienen que traer su uniforme completo, sus uñas cortitas, sus zapatos cerrados. Después de esto se lavan las manos para comenzar, limpian todas sus mesas, sus utensilios y pueden comenzar a trabajar. Sacan todo, no podemos dejar que tengan muchas cosas sobre la mesa, muchos empaques, por ejemplo, porque esto es motivo de contaminación. Entonces sacan pequeños bowls y empiezan a poner los ingredientes, los lavan y ya comienzan con la preparación propia de sus alimentos. Y aquí se les está revisando que no haya contaminación cruzada, que los procesos se estén dando adecuadamente, se les da apoyo y bueno, tenemos una lista para checar que todo eso se esté cumpliendo y esa es una de sus calificaciones. Van a presentar algo de ablactación como se lo darían a una mamá, o sea, toda la información de cómo cambiar de la leche a otros alimentos, entonces vamos a ocupar algo de tiempo, pero sí aproximadamente nos llevamos las 3 horas que están planeadas. Vamos a terminar nuestra práctica, se llevaron aproximadamente 2 horas en la preparación de los alimentos por equipos. Ahorita lo que van a hacer es nada más explicarnos un material didáctico que traen, que sería lo que utilizarían para que la mamá entendiera cómo ablactar a su bebé, y eso lo van a relacionar con los alimentos. También estamos pidiéndoles que de una mesa a otra prueben los alimentos que tienen sus compañeros para que detecten los sabores tal y como los bebés los estarían percibiendo, que sería sin sal, sin azúcar y sin ninguna otra cosa. Bueno, aquí tenemos este cuadro que explica básicamente cómo es que estamos abarcando lo del tema de ablactación. Y la primera línea dice cuántas tomas al día se deben de dar por meses, o sea, aquí están de 0 a 6 meses, 6 tomas al día y así. Y acá abajo vienen los alimentos que vas a incluir dependiendo de los meses también que tiene. Bueno, y primero de 0 a 6 meses solo está recomendado dar leche materna y después del 6º mes empezar con las verduras y así ir alimentando con fruta y ahí se ven adicionados los alimentos que tenemos. Ah, sí, también viene la consistencia aquí, que de 6 a 7 meses son las papillas, de 7 a 8 es las papillas y picado, y de más de 12 meses ya es en trozos. El 90% de sus requerimientos de energía son de leche y el 10% de ablactación. En total fueron 32 onzas. Tomamos 6 tomas. La primera es a las 6 de la mañana, son 8 onzas. A las 9 de la mañana 4 onzas y un cuarto de taza de papilla de zanahoria. A las 12 del día 6 onzas. A las 3 de la tarde son 2 onzas y media taza de chayote cocido en papilla. Luego para las 6 de la tarde son 4 onzas, que son estas. Y para las 9 de la noche, que es su última toma, son 8, que volvería a ser uno de estos. El menú para un bebé de 7 meses, igual se aplicaron, son 33 onzas las que se utilizaron de fórmula en este menú. A las 6 de la mañana es nada más el chayote cocido, es un cuarto de chayote o 40 gramos. A las 9 de la mañana con 8 onzas de leche. Con 8 onzas de leche. A las 9 de la mañana es 4 onzas de fórmula más media manzana. Esta puede ser
picada, bueno, nosotros lo hicimos entre picada y también como papilla, igual para ayudar al masticamiento y la digestión del niño. Después a las 12 son 6 onzas de leche y arroz, que son arroz cocido, que son 23.5, bueno, 24 gramos. A las 3 de la tarde son 3 onzas de leche, chayote cocido, que son 40 gramos, igual un cuarto de chayote. Después a las 6 de la tarde son 4 onzas de leche y media manzana, igual con la misma consistencia, picada y entre molida. Y ya al final a las 9 de la noche serían únicamente las 8 onzas de leche. Bueno, aquí pusimos también un vaso de agua porque también es importante cuidar la hidratación del niño durante todo el día. ¿Por qué razón estamos dando esa cantidad de leche en la noche, por ejemplo, y en la mañana? Eso es porque las horas de que no está comiendo el bebé son muchas, entonces el ayuno es más prolongado, por eso se dan esa cantidad tan grande de onzas. Y aquí, por ejemplo, en la comida, como es muy extensa, ya con el arroz y con el chayote dimos más poquitas onzas porque el estómago del bebé tiene muy poquito contenido, o sea, le cabe muy poquito. Muy bien. La higiene en la preparación de alimentos, ¿qué medidas debemos de tomar? Díganos un poquito de la higiene. Pues los biberones tienen que estar hervidos para esterilizarlos. La leche que se utiliza para hacer la fórmula también primero se hierve, luego se deja enfriar un poco, ya que esté tibia ya se hace la fórmula, pero de esa manera ya nos aseguramos de que no tiene microorganismos. En esta práctica se pudieron dar cuenta de varias cosas. Primero, que su cálculo fuera adecuado para su paciente. En algunas ocasiones nos dimos cuenta que a lo mejor una porción completa de fruta iba a ser demasiado para el bebé, y entonces, como ya tienen esa noción ahorita que lo prepararon, cuando lo recomienden van a recomendar tal vez la mitad de eso. También se dieron una idea de cómo preparar la fórmula ya en la práctica y de qué combinaciones son adecuadas. A la hora de estar probando los alimentos, se dieron cuenta de los sabores reales de todo, sin sal y sin azúcar. Y pues bueno, básicamente eso fue lo que queríamos, que aprendieran a hacer este tipo de alimentos, que consideraran las cantidades y aparte que tuvieran la capacidad de explicarle a una madre cómo se iba a dar la lactación por pasos. Una endoscopía es lo que la gente conoce como me van a poner un tubito por la boca o por el ano para ver y resolver los problemas que pudiera tener el aparato digestivo. A final de cuentas es un equipo muy delgadito, muy cómodo. Hoy en día los equipos que se utilizan son equipos muy delgados, con una alta definición, con una gran calidad en imagen y que le permiten al médico poder ver en el interior del paciente lo que el paciente dice sentir. Ahora los endoscopios tienen toda una trayectoria. Antes eran endoscopios rígidos, muy gruesos, meterlos por la boca o otro edificio. Ahora no, la tecnología ha avanzado espeluznante, vertiginosamente, y ahora hay ultradelgados de 5 milímetros, pero que con una capacidad de visión muy buena. Ahora hay equipos digitales que a través de pantallas podemos hacer maravillas. Hay ahora imágenes que podemos ver, hasta imágenes que parecen histológicas, magnificando la imagen, teniendo una alta resolución de la imagen. Y esto pues beneficia, por ejemplo, para la detección temprana de cáncer. Hay ciertos criterios, hay líneas que permiten determinar cuándo se hace una endoscopia y cuándo es un estudio innecesario. Parte de estas líneas o guías de práctica correcta o práctica clínica adecuada son los objetivos de la asociación. Difundir cuándo sí, cuándo no, cuándo es un abuso
cuándo es algo necesario. Entonces, para cada tipo de síntomas de los pacientes que tienen que ver con el aparato digestivo, existen recomendaciones de cuándo hacer, por grupos de edades, por síntomas de alarma. Entonces, depende de la sintomatología del paciente, es el momento adecuado para realizar una endoscopia, con fines diagnósticos o pensando más allá, con fines terapéuticos, ¿no? Hay endoscopías del tubo digestivo alto, el tubo digestivo bajo, de vías biliares. Lo que hacemos primero es informar al paciente. Yo creo que lo más importante es tener el consentimiento. Le explicamos que es un procedimiento donde un endoscopio delgado, un equipo va a entrar por su boca, por ejemplo, va a entrar que no es doloroso, pero sí genera inconformidad porque puede provocar náusea, a veces sensación de vómito. Y entonces lo que le explicamos al paciente para que pueda proceder. Les decimos que el procedimiento tiene un tiempo promedio para hacerlo. Por ejemplo, la endoscopia de tubo digestivo alto unos 10 minutos, pero si hay hallazgos importantes, pues nos podemos tardar más. Que la endoscopía puede y debe ser diagnóstica y o terapéutica, de acuerdo a lo que encontremos. Entonces le explica al paciente que vamos a entrar a través de un orificio, ya sea por boca, ano, y que vamos a hacer una revisión completa de todo. Pues el equipo mete aire, entonces como son espacios virtuales, estos se aperturan con el aire, y entonces nosotros hacemos una revisión completa. El cáncer en general, aunque no sea nada más del aparato digestivo, es un desarreglo en el control celular, en el control del crecimiento de las células, que empiezan a crecer de manera desordenada. No hay un control por el sistema inmunológico que detiene un crecimiento anormal y entonces se forman células que se transforman en malignas y pueden manifestarse de diferentes maneras. Eso es el cáncer. A lo largo de todo el aparato digestivo se puede presentar algún cáncer, desde la boca, la garganta, en el esófago, en el estómago, en los intestinos, ya sea delgado o intestino grueso, que es el colon, en el páncreas, en las vías biliares, en el hígado. Detectarlo a veces es difícil y frustrante también, tanto para el médico, para el paciente y para los familiares del paciente, porque la mayoría de las veces los vemos en etapas avanzadas, cuando ya hay pocas oportunidades de ofrecer algún tratamiento que pueda ser curativo. En el aparato digestivo no hay muchos datos o formas para investigarlo. Vamos a suponer que mi abuelita tuvo cáncer, que mi papá tuvo cáncer, que mi tía tuvo cáncer. Dentro de mi familia hay varias gentes con cáncer, entonces hay cierta predisposición genética a estar presentando este tipo de patologías. Entonces, si a mí me hicieron una endoscopía porque tuve gastritis y tengo helicobacter, hay que tratar el helicobacter, porque si no, a la larga hay posibilidad de algún tumor. Pero hay otras lesiones. Hay, por ejemplo, un pólipo rectal. Un pólipo es una verruga, una carnosidad en el intestino. No es cáncer. Si yo tengo helicobacter, no tengo cáncer. Si yo tengo un pólipo en el recto, no tengo cáncer. Si yo tengo una enfermedad que le tienen mucho miedo ahora, que es enfermedad de Barrett, esófago de Barrett, no tengo cáncer. Sí puedo llegar a tener cáncer. Entonces, si yo tengo alguna de esas variables, tengo que cuidar. Claro, eso es ya cuando llegaron con el especialista, que cualquiera de todos estos síntomas puede ser. Entonces la cuestión es cuando tienen eso, es cuando tienen que poner atención a esos síntomas y atenderse. Pues en primer lugar, evitar las cosas que sabemos que nos ponen en riesgo, como es el tabaco. Eso es una causa de cáncer principalmente pulmonar, pero en el aparato digestivo, en colon, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, tiene un factor muy importante. Otro factor de riesgo es detectados ya mundialmente, es el exceso de sal en la comida, y a veces se identifican algunos otros factores como infecciones, que es una bacteria principalmente en el estómago que se llama Helicobacter pylori y que puede no dar manifestaciones. Entonces, la recomendación aquí para la población en general es, si tienen síntomas del aparato digestivo, principalmente que sean de reciente inicio en adultos mayores de 50 años, 60 años y que apenas están empezando con algún tipo de síntoma,
no esperar, ¿verdad? Acudir al médico, tampoco automedicarse porque oyen en algún medio o con algún vecino o con algún familiar que tomen determinado producto, porque quizá disminuyan las molestias inicialmente, pero esto da lugar a que siga avanzando el problema y llegan en las etapas ya muy avanzadas. Una cosa que sí es importante es ver a su médico. Si yo tengo una sensación de que yo pienso que tengo gastritis, voy a ver a mi médico. Vaya a ver a su médico general. Lo véalo una vez, véalo 2 veces, no se resuelve adecuadamente, pase con el especialista, en este caso el gastroenterólogo. El gastroenterólogo hará una revisión más minuciosa, quizá haga algunos estudios de sangre, algunos estudios de gabinete, ultrasonido, y el gastroenterólogo a lo mejor indica una endoscopía porque se le hace claro los síntomas. Hace la endoscopía el médico gastroenterólogo endoscopista, ¿verdad? Ya hay cirujano endoscopista, ¿verdad? Cualquiera de ellos hace el estudio y detecta alguna lesión. Si la lesión la consideramos como posibilidad de ir a cáncer, entonces esos pacientes tienen que entrar dentro de un programa de seguimiento, de vigilancia. El siguiente paso sería detectar a los cánceres en forma inicial, y eso es muy difícil. Quizá los más que podemos actualmente es cuando en el estudio de colon encontramos un pólipo, una carnosidad, una bolita. ¿Es benigna? Sí, y la quitamos, la mandamos a analizar y es benigna, pero si eso se queda así, por 2 razones. Una, vamos a suponer que yo ni siquiera sea el que la tengo, evacué un poco con sangre, no le hice caso y ahí la dejé. Yo tenía eso, sí, pero al paso, no de los días, son semanas, meses o años, eso se puede hacer un cáncer. Y entonces sí, ya no lo vamos a ver más que cuando ya esté muy avanzado. Desgraciadamente los síntomas que hay los puede presentar cualquier enfermedad. Igual que si come usted algún producto irritante o muy grasoso y se siente mal, pueden ser los mismos síntomas que pueda dar o una úlcera o una gastritis o un cáncer. No hay un síntoma específico. Lo que denominamos como síntomas de alarma son la presencia de evacuaciones negras o algún vómito con sangre, una disminución de peso que no tenga una explicación porque disminuyó la ingesta de calorías o porque está haciendo un excesivo ejercicio. Pero esto habitualmente ya se presenta en etapas avanzadas del cáncer. Entonces, por eso la recomendación, evitar los factores de riesgo y atenderse en cuanto empiece a detectar algún síntoma pronto, ¿no? Cualquier síntoma puede ser cáncer, ¿no? Cualquiera, ¿no? Es decir, pero hay algunos vamos a decir, que pudieran ser tomados así como factores principales en la posibilidad de tener un cáncer. Específicamente son pérdida de peso, pérdida del apetito, sangrado o hemorragia, como diríamos más bien, hemorragia, y la sensación de una obstrucción a cualquier nivel, algo que no pasa bien por el tubo digestivo, potencialmente está causando algún problema. Entonces, ahí esos 4 síntomas hay que tenerles cuidado. Pérdida de peso, pérdida del apetito, hemorragia y sensación de obstrucción. Cualquier cosa que tenga no quiere decir que tengo cáncer, pero sí tengo que vigilar. Si me detecto una lesión o un evento que me predispone al cáncer, tengo que estarme vigilando. Es esto, y estar pendiente del cáncer temprano. Depende la etapa en la que se detecte el cáncer. Si afortunadamente se detecta en etapas iniciales, puede ser un tratamiento quirúrgico y a veces se combina con medicamentos que se conoce como quimioterapia, y también en determinados sitios del aparato digestivo y en determinadas etapas se puede combinar con radioterapia o elegir exclusivamente tratamiento quirúrgico y radioterapia. El esófago, de los datos ya avanzados de una enfermedad tumoral, es que se atore la comida, la sensación de que se está atorando, y quizá inicialmente algún alimento sólido
y conforme va avanzando se van atorando otro tipo de alimentos líquidos, o sea, que normalmente sería más fácil deglutirlos. Ese puede ser un dato. En el estómago, pues el dolor, ¿verdad?, en la parte alta del abdomen, pero lo que le comento, esto lo puede presentar cualquier otra enfermedad. Alguien que tiene un problema de la vesícula, alguien que tiene un problema del estómago, del hígado, del páncreas, puede dar un dolor en ese sitio. Entonces, por eso es importante acudir con el médico, que es quien le va a preguntar acerca del tipo de dolor, qué frecuencia tiene, y con qué se presenta, con qué se quita. Algunos cánceres, por su localización, puede ser relativamente más fácil controlarlos. Por ejemplo, el de colon. Tenemos 1,5 metros de colon, y si me queda una serie y me quitan medio colon, yo puedo vivir tranquilamente con la mitad del colon, ¿sí? Pero por ejemplo en el estómago, ay caray, un tratamiento radical que se hace, por ejemplo, es quitar todo el estómago con un sistema de vida ya muy difícil, y no siempre esas cirugías con curativo, sino nada más para aguantar un poquito a que nos dé más tiempo de vida del paciente.